con convicción y con denuedo, y decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo a partir de esta noche. Vamos a hablar acerca de un tema. Los miércoles hablamos de la familia, la enseñanza de los padres. Vamos a hablar de eso. ¿Y cuántos padres hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Porque también hay que decir, bueno, entonces ¿para qué vinimos? Si le van a enseñar a los papás. Pero un día se van a convertir en padres. Y como decíamos el domingo, cualquier pecado que comete el hijo contra los padres heredará maldición en sus propios hijos. Y veíamos el ejemplo el domingo acerca de Cam, hijo de Noé, que cometió pecado con su padre Noé, y la maldición vino sobre el hijo de Cam, llamado Canaán. Y si tú quieres después en tu tiempo libre ver cuál fue el resultado de la maldición de Cam, solamente tienes que ir a Levítico 17 para que veas toda la maldición que ocurrió de acuerdo al pecado de Cam con su padre Noé. Recordemos que fue un pecado sexual. Así que la maldición por ese pecado sexual de Cam, hijo, a Noé, padre, repercutió en maldición para los hijos también en el área sexual. Y tú puedes ver ahí todo Levítico 17, te habla acerca de las costumbres que adquirieron los hijos de Canaán. ¿Sí? Todos tenían que ver con problemas en el área sexual. Te lo dejo ahí nada más para que lo cheques. La enseñanza de los padres, lo vamos a basar en el pasaje que está en Proverbios capítulo 6, verso 20 al 23. Proverbios 6, verso 20 al 23. Es Dios hablándole a los hijos. Pero es una enseñanza que hoy vamos a tomar para los papás, para que sepan cómo hablar a los hijos, qué decir a los hijos, cómo hacerlo, y de tal manera que pueda haber vida en los hijos. Proverbios 6, 20 al 23. Verso 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. A veces no sabemos, la mayoría de las veces, no sabemos educar a nuestros hijos, no sabemos enseñar a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios también nos da luz para saber enseñar a cada uno de nuestros hijos, para saber qué decirles, cómo ordenarles, cómo mandarles, cómo amarles, cómo educarles. La sociedad en los últimos años ha ido encargando cada vez más al Estado la educación de los hijos, algo que no es bíblico. La educación de los hijos, incluso la educación secular, vamos a llamarlo así, no porque realmente queramos una educación secular para los hijos, sino la educación de historia, matemáticas, español, geografía, aún bíblicamente es responsabilidad de la familia, es responsabilidad de los papás. Y llévate esto en tu corazón. No es responsabilidad de los maestros. Estamos a punto de mandarlos un nuevo año escolar. Pero enseñar a los niños es responsabilidad de los papás, no de los maestros. Así que cuando los niños te enseñan sus calificaciones, te están calificando a ti como padre también en cuanto a la educación que les das. Porque la responsabilidad de la educación es de los papás. Yo sé, el Estado enseña
y de alguna manera no sé si lo enseña o no, porque al mismo tiempo los profesores tratan de inculcarles a los papás que ellos son los responsables de los hijos. Pero los papás, conforme va avanzando el tiempo, hemos determinado que es responsabilidad del Estado, de la escuela, del profesor o de los profesores, la educación de nuestros hijos. La escuela solo brinda un apoyo, pero la responsabilidad es tuya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que aprendan español, matemáticas, historia, geografía, es tu responsabilidad. Gracias a Dios por la escuela, que viene a ser un apoyo para nosotros. Amén. Y que nos apoya y que juntamente con el maestro podríamos dar una excelente educación a nuestros hijos. La iglesia también es un apoyo, y también déjame involucrar o meter esta idea también en tu cabeza. La iglesia no es la responsable de enseñarle palabra de Dios a tus hijos. Los responsables de enseñarle palabra de Dios a tus hijos eres tú y tu esposo o tú y tu esposa. Amén. La iglesia es un apoyo. La iglesia es una ayuda para ti. Pero la responsabilidad siempre será de mamá y de papá. Así que, de alguna manera, los profesores tratan de comunicarnos esta idea, pero al mismo tiempo el Estado contribuye más a que esta idea no pueda ser válida. ¿Sí? Di clases alguna vez en alguna secundaria, y era una de las cosas que en algún momento la directora se tuvo que encontrar una disyuntiva, porque las mamás maestras de la escuela, de repente le decían: oiga, yo necesito un permiso porque en la escuela de mi hijo me están llamando a junta. Y ella les decía: es que yo no doy permisos para eso, aquí vienes a trabajar. Pero luego, cuando los papás no venían a la escuela y argumentaban que el trabajo no les permitía ir a las juntas, la maestra se enojaba con ellos y les decía: bueno, ¿qué, no aman a sus hijos o qué? Y entonces ya después las maestras decían: acuérdese que usted cómo trató a las mamás y a los papás que no vinieron a las juntas. Y los regañó porque no les importaban sus hijos. Entonces se quedó ella callada, no hallaba qué decir. Entonces, esa contradicción que esta persona tenía, es una contradicción que realmente existe. El Estado te da guarderías, te da... aún por ahí están proponiendo una educación donde el muchacho entre a las 7 de la mañana y salga por allá 4 o 5 de la tarde. O sea, imagínate cuál va a ser el tiempo que los papás van a pasar con los hijos. Ninguno. Porque van a llegar a la casa y van a querer disfrutar de cosas de la televisión, así que no pasarán tiempo con papá. Así que eso no es una muy buena idea. Y quiero que tengas esta idea en tu corazón también. ¿Sí? La idea de Dios es que quien eduque a los niños seas tu mamá y seas tu papá. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y créeme, Dios nos va a hablar a nosotros. Dios nos va a hablar, le va a hablar incluso al pastor. No quería esta enseñanza por eso, pero bueno, Dios nos habla a todos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a empezar al revés. En vez de empezar por el verso 20, vamos a empezar por el verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Bueno, ya lo tenía aquí. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ahora, cuando la Biblia dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, hermano, está hablando acerca de el trabajo que papá y mamá hacen con los hijos. ¿Quién es el que generalmente da mandamientos en la casa? Digo generalmente. Digo porque también hay casas donde generalmente la que da mandamiento es la mamá, pero generalmente el mandamiento lo da el papá. ¿Sí? Y él ordena y dice: esto se va a hacer, y así lo quiero. Y la enseñanza, es decir, quien se encarga de contribuir a que esos mandamientos se cumplan es mamá. Aunque generalmente mamá se vuelve cómplice de los niños, lo cual no debe de ser. Si papá dio una orden, mamá tiene que contribuir a que esa orden se cumpla. ¿Sí? Cuando se tiene el mandamiento sin la enseñanza, es decir, nada más se dio la orden de parte de papá, pero cuando ya no estuvo papá, la mamá dice: hombre, no hay problema, y llega hasta la tarde, ni cuenta se da ni le discutas, tú dile que sí. ¿Alguna vez le enseñaron algo así? Mi mamá sí. Tú dile que sea tu padre, hombre, total, ya cuando se vaya, aquí nos encargamos nosotros. Hermano, entonces allá hay mandamiento, pero no hay
enseñanza. ¿Y sabes lo que le vas a enseñar al muchacho? Es que los mandamientos de Dios son igual. Tú dile en la iglesia que sí, hombre, ahí es donde vemos a Dios. Llegando a la casa hacemos como nosotros queramos, pues ¿cuál es el problema? Allá se quedó Dios en la iglesia. Entonces, cuando se tiene mandamientos sin enseñanza, se tiene lámpara sin luz. Es decir, no se puede caminar. ¿Alguna vez ha caminado por un lugar tan oscuro que sea necesario de verdad tener lámparas por saber hacia dónde dirigirse? La Biblia dice que cuando hubo tinieblas en Egipto, los egipcios estuvieron 3 días sin moverse de su lugar, porque no sabían para dónde moverse. Imagínate lo que es estar ahí tanto tiempo sin moverse, de que no veían. Entonces, los muchachos no van a saber para dónde ir, no van a saber guiarse. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. Tiene lámpara, pero no tiene baterías, no tiene luz. Si el padre da mandamientos, pero la madre no respalda esos mandamientos con enseñanza, entonces aunque haya lámpara, no hay luz. ¿Y de qué sirve una lámpara sin luz, hermano? De nada. Es algo que debes de platicar. Mamá, si no te gustó el mandamiento, espérate a solas con él. Y dile, oye, creo que impusiste una carga muy pesada. Creo que los muchachos no la van a poder resistir. Yo te aconsejo que mejor cambies y pongas otro mandamiento, o un mandamiento más suave. ¿Sí? A veces de repente impongo mandamientos en la casa y mi esposa viene y dice, oye, fuiste muy duro, ese mandamiento está muy pesado, pero no me lo dice enfrente de él. Yo te aconsejo que le quites carga a ese mandamiento y no pongas tan pesado, tan prolongado ese castigo, esa orden, porque se me hace que es muy pesado. Y digo, parte es el trabajo de la mamá, así son las mamás, ¿sí? Pero en acuerdo. No, tú dile que sí, hombre, total, ya cuando él se vaya, aquí nos entendemos tú y yo. Porque entonces el muchacho va a aprender que no hay respeto, aparte hay deshonra. Hemos hablado varias veces la maldición que trae deshonra a una familia. Y el no obedecer al papá y aún la mamá contribuir a no obedecer, caen en deshonra. Entonces, habla con ella, mamás, hablen con su esposo, dile, mira, mijo, yo te recomiendo, lo que tú nos ordenes lo vamos a hacer, pero mi recomendación es que le bajes al mandamiento, lo hagas más suave, ¿sí? Porque es muy pesado para el muchacho, para la muchacha, ¿sí? Ahora, pero siempre contribuir los dos a ir en la misma dirección para que el muchacho tenga mandamiento, es decir, que tenga lámpara, pero que también tenga enseñanza, es decir, que también tenga luz, que tenga las dos cosas. También yo sé, tengo abuelitos también aquí, es una buena oportunidad. Abuelitos, no le ordenen a sus hijos qué hacer con sus nietos, sugieran. Tienen ustedes una influencia muy fuerte sobre ellos. Y de alguna manera, es decirle, mira muchacho, acuérdate cómo te eduqué yo, y acuérdate que era difícil el peso que yo te imponía, te aconsejo como sugerencia, como tu padre que soy, solamente como un consejo, bájale el mandamiento con los muchachos, no los lleves a ese extremo, pero tú mandas, dile reconocimiento a esa autoridad que tienen sus hijos sobre sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? También eso es importante. Se vale intervenir, se vale aconsejar, se vale sugerir. ¿Cuántos de nosotros educamos a nuestros hijos a como Dios nos dio a entender? Y ni era verdad, porque Dios ni nos dio a entender, más bien a como nosotros quisimos entender. Porque Dios nunca, bueno hubiera sido que Dios nos hubiera dado a entender, pero más bien lo hicimos y enseñamos como pudimos. ¿A alguien le pasó lo mismo? Sí, pero gracias a Dios hoy tiene a Cristo en su corazón y hoy puede educar, puede contribuir a la educación de los nietos y puede educar a sus propios hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando se tiene mandamiento y enseñanza, entonces se tiene lámpara con luz, lo cual redunda en un camino de vida. Fíjate cómo termina Proverbios 6, 20 al 23. Camino de vida, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí también quiero aclararte algo. Toda reprensión que hagas con tus hijos debe de contribuir a instruir.
No es para que desahogues el coraje. ¡Ay, ya me sacaste! Ahora sí, ven para acá. No. Ahí está el error. Se vale. La Biblia habla de dar vara. Sí se vale. Pero damos vara para instruir, no para desahogarme. Porque mientras no me hagan enojar, no los disciplino aunque esté mal lo que ya hicieron. Ay, nomás síguele. Una más y ahora sí, ahí vas a ver. Hermano, si ya estuvo mal, suénele. Pero pastor, no estoy... Mi esposa me dice, es que no estoy enojada. ¿Cómo lo voy a sonar si no estoy enojada? Le dije, es que no es para desahogarte tú, es para instruir al muchacho. Porque te lo suenas no porque merezca una disciplina el error que cometió. Te lo suenas porque tú ya no aguantaste más. Y por eso le diste. Y cuando ya le diste, ay, sientes tranquilidad, pero tú. El muchacho sigue pensando. Por eso es que los muchachos no entienden. Si lo suenas y le dices, papá, eso que hiciste no está bien, y lo sientas y le instruyes, mira, si sigues agarrando los cables, puede suceder esto. Hay internet ahora, mostrarle cómo queda un cuerpo calcinado después de haber sido electrocutado. Es mejor decir, mira, ahí está, ¿quieres algo así? Por eso es que no quiero, por eso te disciplino, papá. Amén. Pero discipline para instruir. Fíjate bien, es camino de vida las reprensiones que instruyen. Es decir, que las reprensiones que no instruyen, esas no sirven para el camino de la vida. ¿Sí? Por eso luego cantan que los caminos de la vida no son como ellos pensaban. Porque no los reprendieron con instrucción. Amén. Digo, si lo he escuchado esta frase por otro lado, ya no es mi culpa, no se me ocurrió ahora. Ahora, déjeme mostrarle más. En el Antiguo Testamento, hermano, los padres preparaban a sus hijos para llevarlos a los 12 años para ser cuestionados por un rabino. Ah, caray. Aquí cayó una gotera, ya me di cuenta. Y si aprobaban eran declarados bar mitzvah. ¿Qué quiere decir bar mitzvah? Hijo del mandamiento o hijo de la ley. A los 12 años. Desde los 8 años agarraban, desde los 5 años, y les empezaban a educar y enseñarles acerca de la palabra. Cuidaban a los niños de tal manera que se aprendieran los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Amén. Se los tenía que saber el muchacho. Y a los 12 años, hay el papá nervioso junto con el muchacho. Traía y lo ponía ahí y le decían, hágase para atrás, voy a preguntarle al muchacho. Y el papá desde acá preguntaba algo el rabino y el papá se ponía nervioso y casi le quería soplar. Y ahí el muchacho contestaba. Y una vez que contestaba todo lo que le decían, el niño era declarado bar mitzvah. Es decir, hijo del mandamiento o hijo de la ley. Es decir, sabía muy bien los 5 primeros libros de la Biblia. Y el niño era considerado bar mitzvah. Un asunto muy agradable, que yo creo que en algún momento sería muy bueno que le pusiéramos algunos versículos a los niños para que también a los 12 años decirle, mira, si no pasa usted a los adolescentes, se va a quedar entre los niños y no le va a dar vergüenza tener 18 años, estar ahí con los niños. Hasta a los 12 que pase, que sea declarado bar mitzvah, y yo creo que el chamaco le echaría ganas de alguna manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, también eso sería responsabilidad de usted. Es bueno, hermano, ¿sí? No está mal. Sí, hay algo que la religión tradicional, que no es malo, es correcto, es bueno, porque al fin de cuentas ellos enseñan a través de lo que ellos llaman la primera comunión, enseñan algunas cosas que son básicas dentro de las creencias de la religión tradicional. ¿Cuánto más sería enseñarle a un niño la palabra de Dios que transforma vidas y que le cambia el corazón y que lo dirige hacia donde Dios lo quiere poner? ¿Acaso no sería también algo muy maravilloso para nuestros hijos? Ahora, fíjate bien, Jesús pasó por el bar mitzvah también, tanto que más bien hasta se quedó 3 días de mal. Su mamá y su papá tenían tanta confianza en Jesús que hasta andaban ahí viendo los centros comerciales de Jerusalén y se les olvidó el niño en el templo. Fíjese usted.
Estamos en Lucas capítulo 2, si no mal recuerdo, sí, verso 41 en adelante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, es decir, cuando le llegó la edad a Jesús de ser cuestionado por un rabino, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Qué preocupados estaban estos señores, ¿va? Oye, y el chamaco se irá a contestar bien todo. Oye, ese chamaco es una Biblia andando, bueno, era un rollo andando, porque era un rollo lo que ellos tenían en ese tiempo, ¿sí? Y era un rollo también lo que Jesús les echó después a los fariseos, pero ahorita vamos a verlo. Verso 44. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuántos niños tienen 12 años aquí? El mío, uno de ellos. De mis 2. Híjole, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos orgullosos, estaríamos diciendo que no me vea el pastor, caramba. Y yo diciendo que no me vea la congregación, yo soy el papá. Imagínense. ¿Sí? Enseñándole. Esto fue lo que pasó, fue cuestionado. Y usted recuerda que María llega y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y Jesús le dice, te hemos buscado por todos lados 3 días. Y dice, ¿por qué tardaron tanto? En los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, ustedes me buscaron allá en los intereses de ustedes, pero si me hubieran buscado en la iglesia, ahí me hubieran encontrado. Y María se quedó callada. Sí, hay un libro, se lo voy a sugerir, de verdad, lo proporcioné electrónicamente a 2 o 3 personas. Se llama Operación Jesucristo, de Ogmandino. Muy buen libro, se lo recomiendo, y trae todas estas enseñanzas muy bonitas. Le aseguro que le va a dejar un sabor muy agradable. Operación Jesucristo, Ogmandino. Muy difícil de conseguir físicamente, es más fácil que lo descargue de internet. No le estoy sugiriendo que nunca lo compres, yo sé que cuando lo lea va a querer tenerlo mejor. ¿Sí? Y habla de esta manera, que cuando María se acercó a él, precisamente en esta escena, este autor nos narra cómo Jesús toma a su madre de la cara y le dice, madre, pero ¿por qué me buscaron tanto? Si en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero de una manera muy agradable, de una manera muy respetuosa, como lo que Jesús era, un hijo ejemplar. Amén. Ahora, un padre se dedica a llevar a sus hijos a ser aprobado, o se dedicaba a llevar a sus hijos a ser aprobados según la ley de Dios. De hecho, la imagen que tenemos ahí es la manera en que un rabino le está preguntando, aunque en este momento es más bien como una especie de ensayo, porque el rabino necesitaría tener también su partecita aquí en la cabeza, no recuerdo el nombre. De la misma manera Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel, su padre espiritual. Y teniendo en cuanto a la ley como irreprensible, dice la palabra. Es decir, Gamaliel, el mejor maestro de ese tiempo, instruyó a Saulo. Y cuando Saulo vino y Gamaliel le preguntó, fue tachado como irreprensible, ¿sí? O algo así como magna cum laude en la escuela, ¿sí? O mencionado con honores. Saulo. Se había hecho muy buen trabajo con él. Ese es el trabajo de los padres de esta casa, y me refiero a la iglesia. Hacer buen trabajo con nuestros hijos, como si de verdad fuéramos a presentarlos delante de un maestro de las Escrituras, y que ellos tengan todo para responderle. Saulo, usted se encuentra al hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Hermano, su padre fue el que hizo un muy buen trabajo con él. No se menciona nunca a su padre, pero créanme, él fue el que lo acercó a las Escrituras, y este hombre fue de tanta ayuda después en la iglesia, gracias al trabajo que sus padres hicieron con Saulo. Así que, ¿qué tipo de trabajo o qué tipo de vida espiritual quieres que tengan tus hijos? En esa medida, esfuérzate por enseñarles la palabra de Dios. Ahora, Colosenses 1, 28 y 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, tenemos una obligación de enseñarle a la gente, a la que viene a la iglesia y a la que te encuentras en tu trabajo y en las calles, la manera en cómo Dios puede trabajar en su vida de una manera perfecta. Pero si tú y yo no, imagínate, si Dios, tenemos esa obligación con la gente que no tiene nada que ver con nuestra familia, ¿cuánto más con nuestros hijos? Si tienes la obligación de enseñarle a las personas, ¿sí?, acerca de Cristo Jesús, ¿no será mayor la obligación que tienes con tus hijos? Fíjate lo que dice el verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es una obligación que tú tienes con la gente que Dios ha puesto cerca de ti, tus hijos espirituales, a quien tú les has enseñado de la palabra. Tienes la obligación de hacerlos perfectos en Cristo. Una obligación que de alguna manera tengo yo también contigo. Por eso a veces soy medio metiche con tu vida, perdóname a veces, ¿no? Pero tengo que meterme un poquito y decirle, hermano, por ahí no es por acá. Obviamente cuando alguien, después de que doy un consejo, también me retiro lo necesario para dar la libertad a que la persona siga o no siga el consejo. Pero a veces sí es necesario meterse, porque tenemos la obligación de amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero cuánto más, hermano, con nuestros hijos físicos. Enseñarles la palabra a fin de que puedan caminar, no enseñarles una religión. Que ellos entiendan que no les estamos enseñando que cumplan ciertos ritos, que cumplan con ciertos horarios. No les enseñamos eso, les enseñamos a vivir. Que ellos vivan para ellos, que sepan que Cristo Jesús no es una religión, que Cristo Jesús es una forma de vida, que Cristo vive en ellos y a través de ellos, y que en la medida que ellos vivan la palabra de Dios, en esa medida serán más felices. Y podemos ponerles ejemplos, hermano. Hay muchos ejemplos. Cada vez que me encuentro a alguien, alguna persona que murió muy joven por andar en drogas, por andar en pleitos, es una oportunidad para agarrar al muchacho, a la niña, y decirle, mira, este es el resultado de caminar sin Cristo, sin mandamientos, sin enseñanza. Por eso es que nosotros no queremos. Y a veces eso lo agarro y le digo, esa es la razón. Confía en mí, yo sé lo que quiero para ti. Y por eso te estoy enseñando, ¿me entiendes? Y ahí viene la respuesta, y pregúntame, pregúntame lo que quieras. Pero si yo vivo de esta manera, no me va a pasar nada así. No te va a pasar nada así. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabe? La Biblia dice, hermano, ¿sí?, que los que estamos en el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces a ti no te ocurrirá, caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. No lo promete tu papá. Si lo prometiera tu papá, pues a veces ya ves que te cumple, y la mayoría de las veces trata de cumplirte, a veces queda fuera de sus fuerzas, pero la mayoría de las veces te cumple. Pero no te lo promete tu Padre, te lo promete tu Padre Celestial. Y lo va a ir guiando a decirle, yo solamente seré tu padre unos cuantos años. Bueno, obviamente seré siempre su padre, pero estarás bajo mi cuidado solo unos años. 20, 25 años, cuando mucho. Porque ya más años, hermano, ya no es normal, ya no es sano. Pero 20, 25 años estarás conmigo. Pero con tu Padre Celestial estarás eternamente. Entonces tengo que guiarte a Él. No tengo que guiar al muchacho a mis ideas, porque no son míos, son prestados. ¿Cuántos sabían eso? Tengo que enseñarle quién es su Padre. Mi trabajo es llevarlo con Él, que lo conozca a Él, que sea guiado por Él. Amén. No a que aprenda a respetar al pastor. Bueno, obviamente también eso se enseña, ¿no? Pero no nada más eso, sino que aprenda a respetar al Señor. Cuando tú lo pones en comunión directa con el Padre, créeme, donde quiera que esté, tú le puedes decir, mira, yo ya no voy a estar allá, pero tu Padre, tu verdadero Padre, sí va a estar allá. Y Él te va a estar viendo, y Él te va a estar cuidando. Y créeme, es diferente. Cuando Él sabe que su verdadero Padre o su Padre eterno está con Él todos los días, es diferente. ¿Cuántos saben eso? Amén. Ahora,
Fíjate bien, Proverbios 6:20, que es con el que iniciamos, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. También es importante. El trabajo de la mamá es muy importante. El papá dio mandamiento, dijimos, y la mamá a través de la enseñanza le va diciendo: obedece. Tu padre dijo: no se toca esto, no se toca, que no vas, no vas. Se acabó. ¿Sí? Papá lo hace porque te ama, porque te quiere. Déjame mostrarte en hebreo cómo se escribe o cómo se habla acerca de la palabra madre. Madre en la Biblia es perdón, es en griego, no en hebreo. Madre en la Biblia es cuya traducción también puede ser lazo. Una madre es aquella que mantiene a sus hijos unidos en la familia. Incluso ayuda a unir al padre con los hijos. Porque el papá es más de poner mandamiento. Entonces los niños como que lo ven un poco duro. Entonces la mamá es la que le dice: no, lo hace por tu bien. Mira, Él te ama, Él te cuida, Él trabaja por ti, se levanta temprano, si es que se levanta temprano. Pero o si no se levanta temprano, bueno, no se levanta temprano porque se desvela por ti. ¿Sí? Mamás, ese es el trabajo. Nunca le digan ay, tu papá está loco, no le haces caso. Tú dile que sí, no me haga. Nunca haga eso. Porque en vez de unirlo, lo va a separar. Y puede usted ver evidencias en conocidos, si no es que hasta en su propia vida, de gente que no tiene confianza con papá porque mamá más bien ayudó a separarlos. ¿Sí? Si ya está enojado, ¿para qué le discutes? Ya sabes que es bien enojón el viejo ese. No. En cuanto lo oigas, tú dile que sea todo y no le contestes nada y vente para acá y no le hagas caso. No se hace algo así. Sí mira, tu padre tiene errores como todas las personas, pero sobre todo debes de entender que tu padre te ama. Trabaja por nosotros, ¿sí? Nos cuida. Si tiene que elegir entre sus zapatos y tus zapatos, tú sabes bien que van primero tus zapatos. Si tiene que elegir entre comer él algo o que te lo comas tú, bien sabes que te lo comes tú. Ahí es. Hermano, todo papá tiene cosas buenas. Dile, enséñale, ¿sí? Dile, mira, acuérdate tu papá cómo es. Así debes de ser tú. Tu papá te quiere, irlo guiando, hermano, al muchacho, de tal manera que haya una admiración de parte del niño hacia su papá. Y sabes, esa admiración también la va a tener hacia ti. Porque si hoy le enseñas a separarse de su papá, de alguna manera mañana también se va a separar de ti. Y tengo ejemplos que no puedo mencionar, pero tengo ejemplos de mamás que separaron a los niños de papá y después los niños también les dieron la espalda a ellas. Y ahora no obedecen a ninguno de los dos. Así que lo que siembres con tus hijos a mamá, será lo que coseches también de ellos contigo. Lo que siembres de los hijos hacia su papá, será lo que coseches de tus hijos a ti. Amén. Así que, y también papás, no enseñarle a los niños o hacer menos a la mamá frente a los niños. Para nada, tampoco no es bueno enseñarles que mamá es importante, que mamá les ama. De repente mi hijo ha tenido también los momentos en donde contesta golpeado con su mamá, y lo agarro y lo llevo y le digo: tu mamá, ¿te acuerdas que yo te dije que no te íbamos a comprar tal cosa? Tu mamá me convenció, tu mamá te cuidó y ella puso, y ella quería comprarse, no se lo compró por comprártelo a ti. Y le ejemplifico que su mamá lo ama. Amén. Ahora, una madre, es aquella que mantiene a sus hijos unidos en la familia. Ayuda a unir al padre con los hijos. Porque a fin de cuentas, la función de una madre es unir. ¿Sí? Los papás somos generalmente somos más duros. ¿Sí? Y generalmente imponemos mandamiento y ponemos disciplina. Y no pensamos mucho en el estado emocional de los muchachos. Ahí es donde entra la mamá a decir: mira, tu padre tiene razón. Pero no venga a decirle: ay, ya ves, te pegó porque tú le respondiste. ¿Para qué le contestas? Si es cuando se enoja, se vuelve loco y no entiende nada. No. Tu padre tenía razón. Te disciplinó porque te lo merecías, papá. Y porque te amamos y te queremos y deseamos lo mejor para ti. Esa es una manera de decirle:
tu papá tiene razón. El muchacho está pensando que su papá se desquitó. Y luego llega la mamá y le dice, sí, se desquitó, andaba enojado, allá en el trabajo le hicieron una y contigo se vino a desquitar. Oye, pues el muchacho dice, este hombre no me ama. Pero cuando la mamá viene y le dice, lo que estés pensando acerca en contra de tu papá es un error. No es verdad. Tu padre te ama. Y te disciplina porque te ama. Aunque pienses que papá se pasó, ya después vas y le dices, oye, sí tenía razón, había que disciplinar, pero sí te pasaste. No era así. Era de esta otra manera. ¿Amén? Esa es una manera, hermano. Y los dos van contribuyendo. ¿Sí? A veces mamá también grita mucho. ¿Sí? No sé si en todas las casas. En la mía no tanto. Más o menos. ¿Sí? Entonces hay que decirle, no grites tanto. El muchacho puede entender con palabras. No se necesitan tantos gritos. ¿Amén? ¿Amén, mamás? ¿Sí? Así que no te desesperes, nunca disciplines porque te desesperaste. Te vuelvo a recordar, las reprensiones son para instruir, no para desahogar. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esto? Lo vimos hace como un mes aproximadamente. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y hablábamos en esa ocasión que instrucción, hermano, es enseñanza para la vida. Es decir, el papá también tiene la obligación de traer al muchacho y enseñarle cómo se agarra unas pinzas, un desarmador, cómo se repara una mesa, cómo se echa mezcla, hermano, cómo qué cable se debe de checar cuando no jala la marcha, etcétera. Todo lo que hagas, bájate del carro y dile a tus hijos, bájense ustedes también. ¿Sí? ¿Se fijan? No hay ningún ruido, nada más hay un clic cuando usted le gira a la llave. Quiere decir que no está recibiendo corriente de la batería, entonces se viene a checar, generalmente aquí hay sarro, hay que limpiar las terminales y después se vuelve a poner, y ahora sí vaya e intente jalar. Enséñale al muchacho, caray. Dile cómo son las cosas. Ese es el trabajo de un papá. ¿Sí? Que ya hubo algún desperfecto en casa, tráete el chamaco, ven, ayúdame, vamos a reparar aquí. ¿Sabes por qué? Y bueno, y también la enseñanza de la mamá. Aunque aquí habla acerca de, cuando dice la dirección en hebreo es Torah, es decir, la mamá le enseña al niño la palabra de Dios, también le enseña a lavarse su ropa, a lavar los platos, a barrer, a trapear, a hacer el cuarto. También se le enseña. ¿Por qué? Porque si el muchacho tiene 25 años y todavía mamá le lava, le hace de comer, le plancha, le arregla el cuarto, ¿sabes qué? Él va a buscar una mujer, una esposa, no para cumplir una función él de esposo, él va a buscar una mamá, que también otra mujer que también le lave, le planche y que le haga todo lo que le hace su mamá. Y van a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer, mamá? Enséñale que se haga de comer. Llega un momento en donde, ¿sabes qué? Ahí está tu ropa, ahí está la lavadora, ven, te voy a enseñar cómo se aprieta aquí este botón y allá. Digo, para los que tienen lavadora, y si no, pues decirle, mira, se pone así, se le echa agua, el jabón encima y se talla sabroso. ¿Sí? Y se sonríe además mientras está lavando. Es una manera de enseñarle. El muchacho, hermano, cuando busque una mujer, va a buscar a alguien a quien hacer feliz y no a alguien que le sirva. ¿Cuántas mujeres les tocó algo similar porque la suegra no hizo eso? Por eso a veces no las quieren. ¿Sí? En cambio, que la nuera hable bien de usted, hermano, hermana. Que diga, mi suegra sí le enseñó. Este muchacho sabía hacer de todo cuando llegó a la casa. ¿Sí? Obviamente esperamos que también la mujer venga también educadita, ¿verdad? Cuando menos, ahora. Entonces de esto trata, hermano. Acerca de que también le enseñes cosas para la vida. Enséñale a cambiar una llanta. Qué importante es cambiar una llanta ponchada de un carro. Y luego ahí les compran el carro y ahí está el Junior afuera esperando que alguien le venga a ayudar porque pues no sabe qué onda.
Oye, ¿qué? ¿No tienes cruceta y eso qué es? No, pues gato, pues tengo un perro, pero no, de esos no, sí, o sea, tienes que enseñarle al muchacho de qué se trata, ¿sí? Porque luego se suben al carro y no saben para qué sirve la herramienta que traen ahí. Bueno, voy a brincar esto porque si no, no creo que sí alcanzo, fíjese. Gracias a Dios, creo que sí. También enseñaba, te lo voy a platicar para no tardar tanto. También te enseñaba esto, en esta ocasión que vimos, hace como un mes o menos de un mes, y te mostraba lo siguiente. Moisés no tuvo a sus hijos cerca cuando abrió el Mar Rojo. No tuvo a sus hijos cerca cuando hicieron todas las maravillas que se hicieron en Egipto. No los tuvo cerca. Los muchachos no vieron a Dios haciendo a través de su padre todo lo que hizo. Y no lo vieron porque Yetro, el suegro de Moisés, tenía a los dos hijos de Moisés y a su esposa. Y Moisés estaba en Egipto haciendo todas las obras que Dios hizo a través de él. ¿Sabes lo que pasó después? Los hijos de Moisés terminaron adorando ídolos, a dioses ajenos, porque nunca vieron al Dios de su padre así, usando a su padre como todo Israel decía. Nunca los tuvo cerca. Entonces, ten a tu hijo cerca, que te vea trabajando. Si puedes, si te lo permiten, llévatelo al trabajo para que vea todo lo que haces, para que vea que tú no llegas a escanear y a imprimir billetes, que vea de dónde los sacas. Amén. Así que llévatelo también por ahí. Bueno, voy a brincarme esta parte ahora. Proverbios 6, 20, 21 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. ¿Cuándo los tiene que atar? Siempre. Átalos siempre en tu corazón. ¿Sí? Enlázalos a tu cuello. Aquí yo quiero que veas tres verbos. Primero está guarda. En segundo lugar está átalos. Y en tercer lugar está enlázalos. Guárdalos, átalos, enlázalos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tres verbos: guardar, atar y enlazar. Guardar, hermano, es proteger. En este caso, su cumplimiento u observancia es obedécelos. Enséñale, papá, te lo dije, no solamente para informarte, para que los obedezcas. Lo que te estoy diciendo es para que lo obedezcas. ¿Sí? Es para beneficio tuyo. Todo lo que le ordenes, mamás, encárguense que lo que papá ordenó se obedezca en casa. ¿Sí? Si dijeron, el muchacho solamente tiene 1 hora de juegos, mamá, acuérdate a qué hora se fue papá y a partir de ahí es 1 hora. Entonces, a la hora es, hijo, tu papá dijo 1 hora y se acaba de cumplir. Dame 10 minutos más. Ándale pues. No. Dijeron 1 hora. Ándale, estoy en la parte más emocionante. 1 hora, mijo. Y usted estuvo de acuerdo. 1 hora. Para que aprenda a guardarlo. Porque si no, el día de mañana la palabra de Dios va a decir, oh, pues, ¿qué tanto es 1,000 pesos que le pida ahí de mordida? Si es que es tránsito tu chavo, imagínate. Una mordida, ¿qué tanto es, hombre? Nomás tantito. ¿Verdad que no? Entonces, enséñale. Aparte, él va aprendiendo que los mandamientos son de observancia obligatoria, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Y mamá debe de contribuir a que el hijo obedezca. Le vas a hacer un bien, créemelo. Va a chillar un rato tal vez porque se perdió la parte más emocionante, pero es mejor que llore y que sepa que los mandamientos son obligatorios. Amén. Segundo, átalos. Dice, átalos a tu corazón. Átalos siempre a tu corazón. Atar al corazón es condicionar las intenciones a los deseos de la palabra enseñada. Te lo voy a explicar. Atar al corazón quiere decir, mijo, aunque no tengas ganas de obedecer, aunque no tengas ganas, aunque haya mejores opciones, aunque parezca que el mandamiento no es correcto, sujeta todos tus pensamientos a lo que se te ordenó y obedécelo. No te pidieron que pensaras, te pidieron que obedecieras. ¿Sí?
obedece. Hay mandamientos que no son, no se puede, no son a criterio del joven. Enséñale a pensar, obviamente, no te estoy diciendo que no le enseñes a pensar, pero los mandamientos bíblicos son obligatorios, obedécelos. A veces no los entendemos completamente. Yo recuerdo que había muchas cosas que yo no entendía, pero yo los obedecía, aunque no lo entendía. Después entendí. Pero que el muchacho aprenda que de todas maneras, aunque no se entiendan ciertas cosas, se tienen que obedecer. A veces tengo que agarrar a mi hijo y decirle, mira, mi hijo, no lo entiendes ahora, pero confía en mí, ten confianza en mí, no lo hago para causarte un daño. Preferiría causarme un daño yo antes de que te causes un daño tú. Obedécelos, porque los puse esos mandamientos pensando en que te harían bien. Así que obedécelos, ¿sí? Pero y si en ese momento me siento así, no importa cómo te sientas, obedécelos. Pero y me empieza a sacar un montón de argumentos, ¿y qué tal si pasa eso? Tú obedécelos. ¿Qué le estoy enseñando, hermano? El día de mañana, cuando su cuerpo le diga que se siente mal, y yo le diga, la palabra de Dios dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, que por sus llagas eres curado, él va a aprender que ese mandamiento, aún el cuerpo se va a sujetar y la enfermedad se va a ir. Que no importa qué sienta, no importa qué hay alrededor o qué dijo el médico, lo que importa es lo que dijo la palabra de Dios. Amén. Que Jesús había llevado esa enfermedad en la cruz. Eso es lo que les enseñamos. Ahora, también dice, enlázalos a tu cuello. Enlazar al cuello es enyugar, con todo respeto, por la comparación que voy a hacer. Pero, ¿a quiénes se les pone yugo? A los bueyes. Enyugarlos se pone, eso es lo que me platican, yo no soy hombre de campo, pero me cuentan que siempre que se pone una yunta de bueyes, se pone un buey experimentado con un novato. Y el experimentado va guiando al novato. Y el novato, como va enyugado, no puede ir a ningún lado opuesto. Así que si a donde lo guíe el experimentado, el otro va. Eso es lo que hace la palabra de Dios, los mandamientos y la enseñanza de un papá. Es como a donde quiera que vaya el muchacho, lleva tu yugo. Y cuando los amigos dicen, vamos para allá, a la diversión, a las drogas, a la pandilla, el muchacho se acuerda de tus palabras, de tu mandamiento, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no lo lleva para allá. Entonces él dice, ¿saben qué? Yo creo que a lo mejor hasta va a decir, tengo algo que hacer. Ya me tengo que ir. A lo mejor no les va a decir, no, ¿saben qué? Es que la palabra de Dios dice que eso que ustedes están proponiendo no es correcto. No les va a decir eso. Pero va a decir, no puedo ir para allá. ¿Por qué? Porque ha sido enyugado. Amén. No lo va a dejar ir para allá la palabra. La palabra es decir, no, dátele, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y el muchacho se va alejando de eso. Es verdad, es palabra de Dios. Usted tiene que decidir, eso dice la Biblia, o es mentira o es verdad. Amén. Y si es verdad, entonces háblele la palabra al muchacho y déjelo que esto lo enyugue. Sí, la gente sin yugo carece de destino. El hombre con yugo tiene un camino definido y una meta segura. Amén. Fíjate lo que dice Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo le es al hombre? Bueno, es bueno, sí. Pastor, es que pues eran mis cuates y pues tuve que ir con ellos al antro. Es que estás enyugado de otra forma. Necesitas palabra. Sí, obviamente también los papás no dieron suficiente palabra. Enlazar al cuello también, hermano, es unir a la garganta. Viene del hebreo gargerot. Se refiere a hacer gárgaras. Es decir, es una forma de referirse al rumiar de los animales. Sí, como ya sabe usted, de repente las vacas ya comieron, pero como que vuelven a, ¿cómo se dice esta palabra? Degluir la comida y la vuelven a masticar otra vez. Imagina, es lo que hacen con tus palabras. Tú les dijiste a mi hijo, bienaventurado es el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el chamaco, cuando le van a anunciar, dice, ay, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué está haciendo? Está rumiando lo que tú le dijiste. Está recordando, ¿sí?
Yo me acuerdo mucho de los consejos de mi mamá cuando yo me fui a vivir solo. Y los consejos de ella cada rato sonaban. Y decía, pues ¿de dónde sale mi mamá? Pues acá adentro, hermano, ahí están las palabras. ¿Sí? Enlazar al cuello los mandamientos y enseñanza de los padres es rumiar, masticar, es meditar en las palabras. Amén. Ahora, hay recompensa también. Fíjate lo que dice Proverbios 6:22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes, no más. El resto del tiempo te dejarán en paz. Amén. Pero es verdad, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Yo me acuerdo, se los platiqué una vez. Mi mamá siempre me decía, en cuanto te despiertes, tiendes la cama. Si estás en casa ajena, tiendes la cama y te vas a barrer el patio o la calle. Y cuando despertaba, ¿qué crees que era lo primero que pensaba? Tengo que tender la cama. Tendía la cama. ¿Y dónde guardarán estos la escoba? Sí, a buscar la escoba, a la calle, a barrer. ¿De verdad? Otra de las cosas que me decía es, cuando vayas a casa ajena, lo que te sirvan, cómetelo. Todo. Pregúntale a mi esposa. En la casa me pongo bien chocante acerca de lo que me sirven. Ay, eso no me gusta. Pónganme otro. Pero si voy a su casa y usted me sirve algo de lo que en mi casa no me como, me lo como. ¿Por qué? Mi mamá. Te comes todo lo que te den, todo. Aunque no te guste, aunque no me guste, aunque no te guste. Sí, varias córrele que te alcanza fueron consecuencia de ese consejo, pero obedecí. ¿Sí? Hermano, todo lo que le enseñes al muchacho, acuérdate de hacer esto, acuérdate de hacer aquello, acuérdate de hacer lo otro, cuando estés acá de así, cuando estés allá de allá. El chamaco no sabe ni cómo, pero es un relojito para hacer lo que le dijiste. Amén. Inténtelo. Ay, pastor, usted no conoce a mi hijo. Usted no conoce a mi Dios. Él es capaz de hacer esto en su hijo. Amén. Ahora, recompensa dijimos. Dice, hay 3 verbos también aquí. Te guiarán, te guardarán y te hablarán. 3 cosas. Es decir, guiar, guardar, hablar. Primero vamos a hablar de guiar. Te guiarán cuando andes. Guiar es nagyá, significa transportar. Si no has llegado a donde deberías, es que aún hay una palabra que no has obedecido. La palabra te va a guiar, te va a llevar. ¿Sí? Te dice, yo me acuerdo de mi mamá, acuérdate, si te dan de comer en casa ajena, agradece. Terminado de comer, muchas gracias, señora, muy sabroso. Nunca critiques la comida, que le faltó sal o que no digas nada, todo di que muy sabroso. Y terminado de comer, gracias, muy sabroso. Todo al pie de la letra. De verdad, si supieran, papás, tengan fe cuando les den recomendaciones. Háganlo con fe, declárenlo con fe. Hijo, acuérdate, ¿sí? Tienes que ayudar, tienes que contribuir. Tú te vas a lavar, tú te vas a planchar. Y luego me acuerdo que me decía, a ver, ven, órale, plánchate tu pantalón. Y empezaba a planchar, así no, se arregla así, se hace así. Cuando ya se le fue la raya, entonces se le hace de esta manera. Y que se le pegó un chicle, porque ya ve cuando está chiquillo, se le pega, y hasta cuando está uno grande también. Se quitan así. Pon un papel y le pones la plancha encima y si era verdad, y si se los quitaba mi mamá bien fácil. O ponle hielo, se pone duro el chicle y entonces ya lo levantas con facilidad. Hasta magia me enseñaba mi mamá. ¿Sí? Gracias a Dios. Oigan, yo no sé por qué entonces me quejé tanto de mi mamá si era buena mamá. Así es uno de joven, ¿verdad? Ya hasta después se da uno cuenta. Cuando duermas, te guardarán. Aquí se usa la palabra shamar para guardar, significa poner cerco, proteger. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos lejos? Cuando le hablas palabra de Dios, el Señor ahí lo tiene, protegiéndolo. El chamaco dormido y los ángeles están ahí desvelándose. Y aquel dormido. Hay ocasiones cuando los hijos no están a la vista de sus padres, están como dormidos, son indefensos. Es decir, cuando la palabra habla de dormidos, no solo se refiere literalmente dormidos, sino
¿Cuántas veces cometió usted algún error y después dijo, pero qué estaba pensando cuando hice eso? ¿Qué pasó en ese momento? Estaba como dormido. Pues para que a su hijo no le pase, las palabras, los consejos, la palabra de Dios, en ese momento que él dijo sí, de repente va a decir, bueno, ¿por qué dije que sí? Si yo no quiero hacer eso, no, ¿saben qué? Yo no, siempre yo no voy. Va a haber esos momentos, la palabra se encarga de eso, lo protege, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos? Podemos poner cerco en su derredor a través de mandamiento e instrucción que sean como un cerco alrededor de él. Que no lo dejen salirse de ahí. Amén. Varios de ustedes tienen hijos estudiando fuera también. Así que es una buena oportunidad. Y dice también, hablarán contigo cuando te despiertes. ¿Sí? Viene de la palabra hablar, viene de siach. Significa musitar, meditar en voz baja. ¿Habías considerado que los mandamientos y enseñanzas de tus padres sean tu compañía? Quien tiene la palabra viva con él, jamás estará solo. Háblale palabra de Dios. Cada vez que hables con él, papá, mira, acuérdate que la palabra, aunque él no sea creyente, no importa. Mira, hemos orado por ti. La palabra de Dios dice, yo me acuerdo, estaba yo en primer año de universidad de mi mamá cada rato. La palabra de Dios dice que caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero que a ti no te llegará. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová campa alrededor. Yo le decía, mamá, yo también te quiero, gracias, bye. Colgaba. En una ocasión, yendo de aquí de Lázaro hacia Morelia, al autobús en que íbamos, antes de llegar a Arteaga, que lo rafaguean. Tres sujetos de repente salieron a la carretera y empezaron a dispararle al autobús. Te lo he platicado alguna vez, le pegaron a varias personas. Le pegaron a los 2 pasajeros de adelante, le pegaron a los 2 pasajeros que iban atrás de mí. Yo iba del lado donde pegaban las balas. De ese lado, del lado donde dispararon. Lo raro es que a mí no me pasó nada y mi compañero iba herido. A ver, explíqueme usted. ¿Sí? Hermano, la palabra de Dios trabaja. Amén. La palabra de Dios se encarga de ellos. Háblele palabra de Dios al chamaco. Aunque haga como yo, que lo tire a veces de loco y de todo usted dígale. Y esas palabras que ella habló, ese día surtieron efecto. Mi mamá las había hablado con fe. Y yo sé que también surtirá efecto sobre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así será con ellos también. Ok. También, hermano, y ya con eso yo creo que voy a terminar. No me lo crea tanto, quién sabe. Se requiere el ejemplo también en la vida de los padres. Fíjate bien lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, lo que le enseñes, asegúrate de que lo puede ver en ti. Porque muchas veces les enseñamos a los chavos y nosotros no lo vivimos. Y lo único que haces es que te pierda respeto. Aparte de que te va a perder respeto, va a creer que todo esto es mentira. Y ves eso de creer a Dios y eso de la iglesia, eso no es verdad. Mis papás dicen que iban y en la casa vivían un caos. No, asegúrate que el muchacho vea que la palabra ha hecho un cambio en la familia, que tú y tu esposo o tu esposa viven mucho mejor. Entonces empezará a decir, de verdad que han cambiado, algo han hecho. A lo mejor no es verdad todo esto, pero un cambio sí noto. Así que lo que les digas y les aconsejes, asegúrate que también tú ya lo estás viviendo. Amén. Por eso dice Pablo aquí, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermano, enséñale con tu ejemplo. Le enseñas que no está bien salirse de sus casillas y tú te sales. No es bueno estar enojado tanto tiempo y tú duras enojado varios días. Imagínate. No es bueno pelear, pero tú y tu marido o tu mujer se la pasan peleando.
Entonces no estamos enseñando con nuestro ejemplo. Y para los muchachos, sobre todo adolescentes, es muy importante que vean lo que les enseñamos en nuestra vida. Si no, no lo creen. Y van a dejar de creer en Dios porque tú y yo no somos creíbles. Amén. Entonces, cuidado ahí. ¿Sabes cuáles son las instrucciones del Señor, hermano? ¿Sabes cómo conviene conducirse para agradar al Señor? Fíjate también, Pablo recomienda a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí donde dice retén la forma de las sanas palabras, hermanos, se refiere a que le enseñes al muchacho, pero que también estés vigilante de que lo cumpla. Es decir, no solamente le enseñas las sanas palabras, también enséñale a que retenga la forma. Es decir, que lo que aprendió lo viva. ¿Sí? ¿Le enseñaste a orar por los alimentos? Chécalo. Ahora déjalo, sírvele solito. Porque si ora por los alimentos solito en la casa, cuando esté en la escuela y le toque el lunch, la torta, va a agarrar y va a decir: Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu provisión. Amén. Y va a comerle. Todo lo que le enseñes, checa también que lo cumpla, que retenga la forma de las sanas palabras. No solo que retenga las sanas palabras, sino también la forma. Amén. Y yo creo que así lo vamos a dejar. Híjole, yo creo que Dios sí nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que podemos ser muy buenos papás a través de esto. Imagínate que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta recuerde un día frente a una congregación y les diga: yo me acuerdo que mi mamá y mi papá me enseñaron así, y cuando yo estuve solo, yo recordaba. ¿A poco no te sentirás orgulloso que él diga: mi papá fue un buen papá, mi mamá fue una buena mamá, y mis papás no sabían mucho, pero mis abuelitos les enseñaron, y me enseñaron a mí, y aunque ellos no estaban conmigo siempre, yo recordaba sus palabras? Amén. La palabra de Dios trabaja. Cuando le das palabra de Dios a alguien, no le estás dando palabras simples, le estás dando literalmente a Cristo. Le estás compartiendo al Señor. La palabra de Dios no es algo, la palabra de Dios es alguien. Amén. Amén. Ahí donde estás, ponte de pie, hermano. Hermanos de la alabanza, me apoyan, por favor. Ahí donde estás, ¿por qué no dices: Señor, ahora aconséjame tú? ¿Te has fijado? Déjame recordarte esto. Hay veces yo sé que tú has recordado prédicas porque el Espíritu Santo se encarga de eso. Y te aseguro que has escuchado esos consejos en tu interior con la voz de un servidor. Es más, lees el devocional y ¿a poco no es verdad que lo escuchas con esta voz? Para que veas el poder que tienen las palabras. No te lo digo como una manera de creernos algo. Es un ejemplo de que tú ves que cuando damos un consejo, ese consejo resuena más adelante, hasta con la misma voz de quien se lo escuchaste. Haz lo mismo con tus hijos y créemelo, tú nunca tendrás el temor de una llamada de que tu hijo le haya pasado algo grave, o de que, mucho menos de que haya fallecido o algo similar. Tú podrás vivir en paz, tranquilo, tranquila, sabiendo que hay alguien que ama a tu hijo y que se encarga de él, y es nuestro Señor Jesús. Ahí es donde estás, dile: Señor, yo te doy gracias. Gracias porque me has aconsejado hoy, como hijo tuyo me has aconsejado hoy. Papá, gracias. Dile: Padre eterno, gracias. Recibo tu palabra y Padre, la voy a transmitir a mis hijos, que son tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a aconsejar. Recuérdame esta palabra, Señor. Padre, átala a mi corazón. En el nombre de Jesús. Las enlazo hoy a mi cuello. En el nombre de Jesús. Y de la misma manera haré con mis hijos. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús.
interesado en lo que tú estás interesado. ¿Me permite? Él está más interesado que tú en que tengan una buena vida. Así que no les niegues la palabra de Dios. No dejes que crezcan lejos de ella. Ella se encargará. No es una cosa. La palabra de Dios es Jesús. Literalmente es Jesús. Cuando les acercas la palabra, hermano, literalmente les estás acercando a Cristo. Le estás poniendo a cargo de sus vidas. Había un versículo más adelante, no hubo oportunidad ya de verlo. Se van a equivocar. Cuando se equivoquen, tus hijos se van a equivocar alguna vez. Cuando se equivoquen, no solamente los regañes con tus palabras. Trae palabra, consuélalos. A través de la palabra, consuélalos. Dile, hijo, sé que fallaste. Hay perdón en Cristo Jesús. Yo te perdono también como papá. No me molesto por mí, me molesto porque esto te puede afectar y yo no deseo que nada te afecte. Qué manera de disciplinar tan distinta a la que a veces lo hacemos. Obedece, padre, obedece, mi hijo, hija, obedece. Te amo. Y consuélalo, abrázalo, que vea que es por él. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Como mi padre te trata cuando tú te equivocas, así trátalos también. A veces será necesaria la vara, a veces solamente serán necesarias palabras, pero no olvides incluir palabra de Dios. Amén.